Esta es la historia del pueblo judío en su tierra. Comenzamos en los últimos días del reino de Judea independiente. Durante más de 1000 años, el pueblo judío vivió en la tierra de Israel, bajo el liderazgo de sus propios reyes. El rey David convirtió a Jerusalén en su capital hace 3000 años y su hijo Salomón construyó allí el gran templo. 3 veces al año, judíos de todas partes del país peregrinaban al gran templo de Jerusalén. Con el surgimiento del Imperio Romano, los judíos cayeron bajo el dominio opresivo de los romanos. Algunos de ellos estaban decididos a recuperar su independencia y se rebelaron contra la dominación romana. Después de asediar Jerusalén, durante 6 largos meses, el general romano Tito destruyó el gran templo, masacró a los ciudadanos e incendió la ciudad totalmente. Solo quedaba un armazón vacío de muros exteriores, un triste recordatorio del glorioso gran templo. Los combatientes derrotados fueron llevados a Roma para una marcha triunfal. En las generaciones posteriores a la destrucción, los sabios judíos sentaron las bases de uno de los periodos más gloriosos de la historia del judaísmo. Los sistemas sociales, legales y educativos que desarrollaron permitieron a las comunidades judías sobrevivir donde quiera que estuvieran. En cada sociedad en la que vivían, los judíos desempeñaban un papel importante, contribuyendo a la ciencia, la cultura y la economía. A menudo, fueron perseguidos o expulsados por su religión. Y a veces, obligados a practicar su judaísmo en secreto. Pero incluso en tiempos difíciles, se aferraron a su cultura y sus tradiciones. Un nuevo viento comenzó a soplar en las comunidades judías de la diáspora, y más judíos se negaron a aceptar el exilio como su destino. De a poco, los judíos de todo el mundo comenzaron a llegar a la tierra de Israel. Vinieron con un deseo ardiente de vivir en la tierra de sus antepasados. Los cambios que tuvieron lugar en la arena internacional a raíz de la Revolución Industrial impulsaron la corriente de judíos que regresaban a su tierra natal, se unieron a sus hermanos que nunca se habían ido, trabajando juntos para reconstruir la tierra. Fue un joven periodista judío que convirtió el viento nuevo en un movimiento y le dio un nombre: sionismo. Theodor Herzl creía que un pueblo debe confiar solo en sí mismo. Tenía una visión y un plan, y dedicó su vida a hacer realidad el viejo sueño. En la tierra de Israel, el antiguo idioma hebreo renació con nuevas palabras para expresar las necesidades de la sociedad moderna y multicultural que toma forma en la patria judía. En 1917, las naciones del mundo, lideradas por Gran Bretaña, reconocieron el derecho del pueblo judío a establecer un hogar nacional en la tierra de Israel. Mientras los judíos estaban empeñados en construir los cimientos de un nuevo país, otra gente en otra parte del mundo se unió alrededor de una idea completamente diferente, una que llevó a sus seguidores a cometer el mayor crimen contra la humanidad. Los nazis comenzaron con la revocación de los derechos civiles, continuaron con la persecución y los disturbios, y finalmente llevaron a cabo la aniquilación sistemática de 6 millones de judíos, con una brutalidad que el mundo moderno nunca había visto o imaginado. Pero a veces, desde las profundidades de la desesperación, el espíritu encuentra la fuerza para continuar. Los nazis asesinaron a 1/3 del pueblo judío, pero no pudieron matar su espíritu.
En 1947, las Naciones Unidas votaron un plan que dividiría la tierra entre los judíos y los árabes y establecería dos estados, un estado judío y un estado árabe. El liderazgo judío aceptó el plan de partición de la ONU. La nación se unió en una alegre celebración. No fue así entre los árabes. Los árabes rechazaron por completo el plan de partición. Al día siguiente del voto en Naciones Unidas, los árabes de Israel, así como los árabes en los países vecinos, atacaron a las comunidades judías. Las celebraciones de los israelíes fueron interrumpidas mientras se preparaban para la primera guerra de supervivencia del Estado recién nacido contra los ataques combinados de 6 ejércitos árabes. Sinagogas fueron destruidas, muchos de los residentes judíos fueron asesinados, heridos o llevados cautivos. Los judíos en el resto de Jerusalén estaban bajo asedio. Los convoys con armamento improvisado que intentaron romper el sitio fueron emboscados. La guerra terminó en victoria para el Estado de Israel, pero Judea, Samaria y la ciudad vieja de Jerusalén quedaron bajo ocupación jordana. Casi 2 décadas más tarde, Israel estaba nuevamente en peligro, ya que los estados árabes se unieron y una vez más amenazaron con destruir el Estado de Israel. La lucha fue encarnizada, pero Israel ganó en todos sus frentes. La victoria más dulce de todas fue la liberación del sagrado monte del templo y el muro occidental. Jerusalén fue reunificada. Por primera vez en la historia de la ciudad, la libertad de religión y de culto estaba garantizada en todos los sitios sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam. La calma no duró mucho. La paz del día más sagrado en el calendario judío fue truncada por las sirenas de la guerra. Mientras las plegarias por la divina misericordia golpeaban las puertas del cielo, los ejércitos árabes golpeaban las puertas del pequeño Israel. Los soldados de la reserva de Israel se unieron para luchar contra el enemigo. No depondrían sus armas hasta que el país estuviera a salvo, una vez más. La guerra requiere coraje, pero se requiere un coraje aún mayor para hacer la paz. El histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto sentó las bases de la paz que se esperaba con todos los vecinos de Israel. La misma estuvo más cerca con la firma del acuerdo de paz entre Israel y Jordania. Esa misma esperanza inspira los esfuerzos de Israel para lograr la paz con los palestinos y hacer realidad el sueño de vivir en paz, Shalom, con todos sus vecinos. Los judíos han regresado a su tierra natal. Concretando las esperanzas de 100 generaciones, los israelíes han superado enormes obstáculos para crear una sociedad abierta, alegre y plural, una cultura vibrante y una economía innovadora. La historia que comenzó en la tierra de Israel y luego se extendió a los confines del mundo ha cerrado el círculo. El próximo capítulo ya está siendo escrito.